Muy buenas noches. Bueno, vengo a hablarles de la auditoría forense. Mi nombre es Pablo Camargo. Este fue el tema que elegí para leer y hacer representación del mismo. Bueno, si nos remitimos a la auditoría forense pues resulta ser hallada desde la década de los 30, cuando Al Capone, en su época de prohibición, se comprobó de alguna manera la cantidad de dinero que estaba recaudando en esta época de prohibición de licor y pues de tabaco. Entonces, pues debido a eso consiguió sumas de dinero totalmente torrenciales. Digamos que ese es como el ejemplo más enfático que tenemos, que ha marcado después, porque pues si hablamos de eso también tendríamos las leyes del Código de Hammurabi, donde también se nombran cosas del Código de Comercio, bueno, que relativamente se acerca, puede ser un antecedente, pero en lo cual este marca relevancia pues porque gran parte de la población conoce o ha conocido de Acapón. Bueno, ¿en qué consiste la auditoría forense? ¿En qué consiste? Consiste en hallar delitos. ¿Cómo? ¿A partir de qué? Del patrimonio, de la exoneración de grandes sumas de dinero que se ven involucradas en una sola persona. Entonces podríamos decir que involucra dos grandes delitos, por lo menos el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. Entonces se hace el control de manera material, porque tenemos que construir una serie de pruebas para comprobarlo o para dar un informe general de esto. Realmente el ámbito jurídico está muy empleado en este sector porque, pues como venía diciendo, hay la constitución de un delito. Entonces, por lo menos, ¿en qué consiste el lavado de activos? El lavado de activos, pues podemos suponer en una explicación fácil que consiste en que realmente una persona, mediante fachadas o mediante, sí, empresas fachadas que se pueden considerar, o compra de terrenos, inmobiliarias, ventas, negocios, actos jurídicos que se den, trata de encajar dinero que realmente no es de él, o que no tiene en algunos casos o mayor caso, no tienen una causa lícita. Entonces, pues técnicamente está incurriendo en un delito que causa pues un fenómeno. Pero también no solamente lo vemos en privados, ¿no? También la auditoría se hace en el sector público. En el sector público tenemos la corrupción, ¿no? Podemos hacer una auditoría forense y clara de cómo se ven involucradas la administración de recursos. La administración de recursos que no se da, que no se ve, que no hay resultados, que se estudia de dónde se saca esta plata y que al fin y al cabo pues resulta que no tenemos nada de dinero. ¿Por qué? Porque la corrupción. Entonces la auditoría forense también ataca al sector público de esta manera, haciendo control del mismo. Es algo muy eficiente, es algo que realmente, si se hiciera, si tuviéramos el control, sistemáticamente diríamos que el sistema estaría mejor regido, tendríamos un control total. Entonces la auditoría forense, ¿qué? Empezamos con un informe preliminar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero empezamos a estudiar en el fenómeno de la auditoría forense? Puede ser contablemente, podemos empezar a ver activos, pasivos, patrimonio, cómo está conformado, de dónde viene la legalidad de este, los soportes electrónicos, facturas electrónicas que tenemos en la fecha, son fuente fundamental para descubrirlo, de dónde ha transcurrido ese dinero. Después venimos a observar por lo menos los impuestos, cómo se han declarado. Venimos a entrar en la formación de leer según estos formularios de impuestos que se generan, que la plata se represente de la manera más legal y constitutiva. Entonces, pues claro, de una causa lícita. Entonces, venimos a tener estos soportes, o si no lo tenemos en caso de eso, pues serían pruebas circunstanciales que términamente se tienen que allegar a un informe de auditoría forense. Esto nos da un control total de los ingresos de una persona, ya sea natural o pueda ser una persona jurídica. Realmente, pues concluyendo, diría que pues aunque
La auditoría forense es algo que nos impacta mucho, que genera un entorno social más honesto, pues realmente no se determina con como con algo de legalidad. Me refiero al aspecto en el que el Estado no exige totalmente, no tiene coerción sobre la administración de estos recursos. Y entonces, pues realmente son casos que simplemente se pasa, se ve la auditoría, hacen una auditoría interna de una empresa, de un sector público, y realmente no da una solución mediática. ¿Por qué? Porque se interrumpe debido a los procesos de corrupción que hay en nuestro país. Entonces, pues precisamente hago una reflexión de que esto es un factor importante, que debemos acudir a que debemos aprender, no solamente como personas, como empresarios, en todos los aspectos que se tienen. Empezar a mirar y a verificar los costos, los pasivos, los activos que se tienen, las fachadas, porque realmente es algo que nos podría incurrir en un delito a cualquiera de las personas. ¿Por qué? Porque si contratamos una empresa fachada, incurriríamos también en un delito. ¿Por qué? Porque técnicamente si tú eres partícipe de algo... Bueno, eh, esta fue mi representación con este texto que alcancé a leer. Muchas gracias por su atención y espero que sea de su agrado.